Amigos de centrodeportivo.com, tenemos ahora la oportunidad de estar con una exfuncionaria de migración de El Salvador que ahora se encuentra en el norte de Virginia. Tiene más de una década de experiencia trabajando para migración y nos estaba comentando muchas situaciones que para los hermanos salvadoreños en el exterior resultan muy interesantes, penosas, porque tienen que ver con el retraso en la entrega de pasaportes, con mala administración. Dejemos que poco a poco ella nos vaya contando durante esta entrevista de qué se trata. Su nombre es Aida Carolina Núñez. Quisiéramos comenzar porque nos describiera un poco su último puesto en migración y qué funciones ha desempeñado durante los 13 años que ella trabajó en migración. Muy buenas tardes, Aida. Muy buenas tardes. Bueno, mi nombre, como ya lo dijo él, es Carolina Núñez. Yo trabajé 13 años en la Dirección General de Migración y Extranjería. En el año que yo llegué, la migración solamente era la Dirección General de Migración, no existía extranjería. Extranjería se fusionó, con la Dirección General de Migración y por eso es que el nombre ahora es Extranjería, perdón. Entonces, cuando yo llegué a migración, que fue en el año 2000, la maquila de pasaportes, que así le llamábamos porque prácticamente era una maquila, allá se elaboraban todos los pasaportes que venían del exterior, incluyendo Estados Unidos. En ese momento, todos los consulados... ¿Qué año fue, disculpe, Aida? Cuando yo llegué en el 2000. 2000. En el año 2000. Entonces, en Estados Unidos no se elaboraban los pasaportes, solamente se recepcionaban las solicitudes de todos los salvadoreños y esas se enviaban a El Salvador a migración para que ahí se elaboraran los pasaportes. Por eso se le puso maquila, porque digamos había un equipo de lo más 10 personas y cada persona andaba elaborando alrededor de 75 a 100 pasaportes diarios. Bueno, se dio un cambio de sistema y por ese motivo fue que se empezaron a emitir en El Salvador, ya que se empezaron a hacer los pasaportes de manera digital. Entonces, cuando se hacían de manera manual, era que se elaboraban en cada consulado. Entonces, cuando ya se dio este cambio de sistema y que la libreta por decreto se tuvo que hacer el cambio, se necesitó un poco más de mano de obra y por ese motivo de la maquila y porque se empezaron a abrir oficinas en diferentes centros comerciales de la capital y en áreas del interior del país, fue que a mí me contrataron. Cuando yo llegué, se suponía que yo iba a empezar en una oficina de pasaportes en Ciudad Merliot, pero al quedarme en las oficinas centrales con el conocimiento que llegué a adquirir y todo, y además en ese momento yo era una persona egresada de periodismo de la Universidad de El Salvador, me trasladaron para la unidad de comunicaciones. Estando en la unidad de comunicaciones de migración, que fue cuando se creó esa unidad, empecé yo a conocer el trabajo a nivel interno de todo migración. Entonces me empecé a desplazar a todas las fronteras, me empecé a desplazar a los puertos, aeropuertos, a las oficinas de pasaportes, empecé a conocer todo el trabajo de control migratorio. Todavía, como les digo, no estaba la parte de extranjería. Entonces eso me permitió a mí adquirir mucho conocimiento de lo que significaba el trabajo de migración, debido a que estaba muy a la par de la que era en ese momento directora de migración, la licenciada Nadine Albergue, quien es hermana del señor Albergue, el que es el dueño de esta empresa SOS, que da información de migración. En ese momento este señor estaba iniciando con ese negocio, ¿verdad? Que ahora es bastante productivo. Entonces estuve un buen tiempo en el área de comunicaciones y luego por diferentes contradicciones que llegué a tener con el señor que era jefe de comunicaciones, que era una persona, bueno, que de este señor hay bastante que hablar, debido a que este señor, el trabajo que él hacía no era en realidad de comunicaciones. Él se encargaba de andarle tomando fotos a los extranjeros que andaban en marchas, en mítines. Él se encargaba de pasarle la información a los ministros que en ese momento estaban, al licenciado Figueroa, por ejemplo. A él le pasaba la información para que este señor viera qué decisiones tomaba con los extranjeros que vivían en el país y se metían en política y que se metían a apoyar a la gente del frente, vea.
Entonces este señor es una persona bastante difícil con quien trabajar, y debido a eso yo solicité un traslado y me fui otro tiempo a trabajar al departamento de, nosotros en ese momento le llamábamos unidad de planificación. Esta unidad se encargaba de revisar y elaborar y actualizar todos los procesos de cada dirección, de cada departamento, de cada sección, todos los procesos, como el proceso de elaboración de un pasaporte, como el proceso de emitir un movimiento migratorio, el proceso de recepción de las libretas que se entregaban ya después a los consulados en Estados Unidos, porque con el cambio de tecnología que se dio en migración, entonces se pudieron instalar en todos los consulados de Estados Unidos los sistemas para que la gente pudiera solicitar y ahí mismo se le pudiera emitir el pasaporte. Eso solamente se hace en Estados Unidos. De ahí Canadá, México, Centroamérica, Suramérica y el resto del mundo, las solicitudes son siempre enviadas a El Salvador para que se emitan los pasaportes. Entonces, bueno, prácticamente estuve viendo todos esos procesos en planificación, y cuando se dio el cambio de gobierno, que llegó licenciado, Mauricio Funes, cuando llegó Mauricio Funes al poder y que se dieron los cambios de ministros y directores, nosotros recibimos como ministro, la Dirección General de Migración y Extranjería depende de en ese momento era el Ministerio de Seguridad Pública y Justicia. Entonces, cuando se da el cambio de gobierno y llega el señor Melgar al ministerio, que se convierte entonces en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, ya cambia el nombre, y bueno, cambia igual el director de Migración, llega a Migración el licenciado Rubén Alvarado, y como subdirectora la señora también licenciada Mercedes López. Cuando se da este cambio, se empieza a tomar la decisión de trasladar la maquila de pasaportes a Migración. Bueno, la maquila se mantuvo en Migración un largo tiempo. Cuando se dio un problema, que se perdieron muchas solicitudes de pasaportes y debido a esas dificultades que se tenían, se tomó la decisión de que los pasaportes se elaborarían en Estados Unidos. La maquila de pasaportes que estaba en Migración pasó al Ministerio de Relaciones Exteriores, como para ese año, 2001-2002, no tengo el dato exacto. Entonces, cuando en el 2009 que llega el nuevo gobierno, se vuelve a trasladar la maquila nuevamente para de Relaciones Exteriores para Migración. Entonces, por la experiencia que yo ya tenía con el área de pasaportes, la experiencia en elaborar procesos, me piden a mí la colaboración de hacer el inventario y hacer el procedimiento para el traslado y para el proceso de cómo nosotros como Migración íbamos a empezar a trabajar con esta maquila. Aproximadamente en el año 2001-2002, por algún incidente, se perdieron solicitudes y entonces se comenzaron a elaborar los pasaportes en Estados Unidos. Sí. Hasta el año 2009 que ocurrió la transición de gobierno, sí, cuando nuevamente se elaboran en El Salvador. Ok. Entonces, cuando eso ocurre, usted pasa a esa oficina a darles asesoría por su experiencia. Sí, yo estaba como asistente en ese momento de la jefe, que era jefe de departamento de emisión de pasaportes. Yo era el asistente, pero como yo ya había estado en el área de planificación, me pidieron la colaboración, me dijeron que si yo les podía, el director, la señora subdirectora, me lo pidieron de que si yo les podía ayudar con esa transición. Entonces, yo me salí por un tiempo de mi área para dedicarme a eso. Me fui para Relaciones Exteriores a conocer cómo es que ellos lo habían estado haciendo ya en los últimos años, a ver cuál era el problema que existía, por qué había tanta mora, tanto retraso en la entrega de los pasaportes. Entonces, estando ahí, me pude dar cuenta de que habían muchas situaciones en las cuales no dependía del usuario el retraso en entregarle su pasaporte. O sea, la excusa
La excusa siempre era de que la gente no había entregado la documentación necesaria o que los documentos que habían entregado no eran los que debía de haber entregado o que los nombres no coincidían con otro documento. Había muchas circunstancias por las cuales a la gente se le decía que el pasaporte no había podido ser emitido, pero solamente de palabra, porque en realidad cuando usted presenta una solicitud, hace un pago de un servicio, usted tiene que recibir una respuesta, ya sea por escrito o recibir el servicio que está solicitando. Sin embargo, cuando yo llegué, me di cuenta de todo eso y entonces... ¿Qué anomalías fueron las que usted detectó? Por ejemplo, habían muchas solicitudes que en algún momento, pues como muchos cónsules tenían ya tantos años que incluso todavía hay muchos consulados que mantienen al mismo cónsul, que pasan muchos años dentro de un mismo consulado. Entonces ellos ponen las reglas. Discúlpeme, está hablando ya del periodo 2009 para acá. De antes y después del 2009. Okay, o sea, pero esas anomalías son las que usted detectó en el 2009. En el 2009. En el 2009, cuando se iba a dar la transición para migración nuevamente de esta elaboración de pasaportes. Ajá, sí, entiendo. Entonces, son problemas que yo detecté en ese momento y que elaboré un diagnóstico sobre todo lo que yo había llegado a encontrar, les presenté a las autoridades ese diagnóstico y les explicaba todos los problemas que habían y cómo podíamos nosotros solucionar, qué alternativas, y le hice una propuesta. Discúlpeme, ¿cuáles fueron algunas de las anomalías que iba? Dentro del diagnóstico, yo les mencionaba a ellos cuáles eran las anomalías que yo había detectado. Y bueno, la mayoría de ellas eran que muchos de los compatriotas, ¿verdad?, que se van no solo a Estados Unidos, sino que al resto del mundo, por motivos de la guerra, mucha gente lograba conseguir partidas de nacimiento que quizás, bueno, ellos hasta desconocían si eran de ellos o qué, porque probablemente eran menores de edad, y o conseguían una cédula, o como ustedes saben, antes los pasaportes se conseguían también con dinero. Entonces la gente conseguía cualquier documento y con ese documento pues salía del país. Cuando ya la gente tenía, después de la guerra, que ya la gente quería venir, quería ir a El Salvador a visitar a su familia y habían logrado ya regularizar su situación en el exterior, vean, muchos residentes estadounidenses o de Europa, entonces cuando ya decidían ir a El Salvador, solicitaban un pasaporte en su consulado más cercano. Entonces, depende del consulado donde ellos solicitaban, pues se podía tardar 1 mes, 2 meses, 3 meses, hasta 6 meses. O sea, yo en ese momento llegué a encontrar trámites de más de 1 año, 2 años, 3 años de estar allí, que no se había dado ni una sola respuesta a ese trámite. No se sabía si la persona ya había logrado sacar su pasaporte o todavía estaba esperando una respuesta de Relaciones Exteriores. No sabían nada. Ellos tenían una infinidad de solicitudes guardadas en cajas de trámites que podían haberse solucionado porque tal vez era que la persona solo había entregado copia de su cédula, por ejemplo, o copia de su partida de nacimiento, y querían otro documento como pasaporte o cédula, y pudiendo como gobierno, como oficina estatal, solicitarle a la alcaldía donde la persona correspondía un registro de su cédula, porque ya no existía la cédula, ya estaba el DUI. Entonces eso se podía hacer, o sea, habían cosas que tenían solución, que se podían haber solucionado si se hubiera querido hacer y ayudarle a la gente. Entonces, sin embargo, no, bueno, esta persona solo presentó partida de nacimiento y no se puede solo con eso, y la solicitud quedaba ahí en el olvido. Engavetada. Engavetadas, encajadas, aventadas, porque incluso yo en esa oficina donde estaba la maquila de pasaporte en el Ministerio de Relaciones Exteriores, estaban aventadas, tiradas por el suelo, por todos lados. Se tuvo que hacer ordenarlas. Y estas son solicitudes por las que los compatriotas habían pagado. Habían pagado. En los consulados en el exterior. Exacto. En Europa el trámite cuesta $80, si no me equivoco, y en Centroamérica es que es un poco más barato, que vale como $40, pero en el exterior es mucho más caro. Bueno, aquí en Estados Unidos creo que eso cuesta $60, $80 el pasaporte. Eso es lo que la gente había pagado y que la gente estaba esperando una respuesta y habían pasado años y esa gente no había recibido una respuesta y no se sabía si, o sea, no se habían tomado ni siquiera el tiempo
a revisar una de esas solicitudes antiguas, ver desde qué fecha estaban, ver cuál era el problema, si la persona, revisar en el sistema si la persona ya había podido tramitar su pasaporte o todavía estaba esperando una respuesta del consulado. Nada, o sea, ni al consulado donde la persona se presentaba a solicitar su pasaporte tenía interés en saber qué había pasado con esa solicitud, ni la oficina de la maquila de pasaportes en El Salvador, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, tenía tampoco el interés en decirle al consulado qué había pasado con esa solicitud. O sea, era una cosa ¿Negligencia? Negligencia, desinterés por querer ayudar a los compatriotas, ¿verdad? Pero realmente no es una ayuda, porque es un servicio porque han pagado. Exacto. O sea, porque, vaya, sí, yo entiendo, como le digo, hay mucha gente que cuando se fueron en circunstancias que como pudieron salir, salieron, ¿verdad? Y uno desconoce por qué motivo la gente tuvo que salir, pues la guerra fue complicado. Entonces había que buscar una manera de cómo, y yo sé que había maneras de cómo ayudarle. Entonces yo en ese diagnóstico les puse todas las dificultades, todos los problemas que habían en todo ese desorden que yo llegué a encontrar y cuáles podían ser las soluciones a esos problemas, qué podíamos hacer. ¿Se implementaron algunas de las sugerencias que usted hizo? Pues mire, lo que pasó fue de que, vaya, después de que yo presenté el diagnóstico, que hice mi propuesta y que elaboré el procedimiento de cómo nosotros en migración íbamos a empezar a trabajar con el Ministerio de Relaciones Exteriores para hacer esa transición de esa maquila de pasaportes, porque siempre sigue amarrada, la maquila de pasaportes de migración sigue amarrada con Relaciones Exteriores por el hecho de que el envío y la solicitud se reciben en el consulado y el consulado depende del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, había que elaborar un proceso de cómo nosotros íbamos a trabajar con ellos, cómo iba a ser migración para recibir las solicitudes y cómo iba a ser migración para elaborarlos, enviarlos y todo ese proceso. Entonces, cuando yo les presenté toda esa propuesta al director Rubén Alvarado y la señora Mercedes López, todo les pareció bueno, perfecto, porque no hubieron de que me dijeran, no, mire, esto no lo vamos a hacer o esto no sirve, no. O sea, ellos me dijeron que todo estaba bien, incluso yo participé en unas mesas donde estuvieron el director de Servicio al Exterior junto con la señora subdirectora y el asesor de migración para que discutiéramos el proceso y qué cosas podían cambiarse, mejorarse, y le dimos ahí otros toques al proceso que se había elaborado y al acuerdo, porque se firmó un acuerdo, un convenio o acuerdo, no recuerdo bien si convenio o acuerdo, entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y Migración para el traslado de la maquila. Bueno, entonces se suponía de que yo me iba a quedar de encargada de esa área. A ellos, la señora subdirectora con la jefe de recursos humanos, me lo expusieron, me dijeron de que yo me iba a quedar ahí de encargada de esa unidad, que iba a depender del Departamento de Emisión de Pasaportes, porque yo lo conocía todo y conocía el proceso y yo podía desempeñar esa función. Pero repentinamente, cuando ya se dio todo eso, se iba a dar ya el cambio, que ya íbamos a recibir las primeras libretas de Cancillería, decidieron poner a otra persona que acababa de llegar a migración, que no tenía experiencia, que no conocía el trabajo de emisión de pasaporte. Entonces ella se quedó de encargada de... ¿Quién era esta persona? Mire, el nombre completo no lo conozco, pero ella se llama Jacqueline. Lo que sucede es de que ella iba a depender de la subjefa de emisión de pasaportes, que es la licenciada Kenny López. Entonces, Kenny López de Zuleta acaba de ser nombrada como cónsul en Washington, D.C. Es Ajá. Ella. Ella, bueno, en ese momento era la subjefa de emisión de pasaportes. Yo ya no estaba en ese departamento, yo ya había sido trasladada al departamento de extranjería a colaborarle a la que estaba también, que era nueva, a explicarle también todo el proceso de extranjería. Nuevamente yo otra vez a trabajar en procedimientos y que la persona que acababa de llegar, que no tenía conocimientos ni experiencia. ¿Por qué fue nombrada si ella no tenía experiencia ni conocimientos?
Bueno, ahí todas las jefaturas que llegaron a la Dirección de Migración, nadie había tenido no tenían, pero ni la menor idea en realidad de lo que era el trabajo de migración y extranjería. Nadie de ellos tenía ninguna experiencia en ningún tema de migración y extranjería. Entonces, desconozco por qué, cómo las elegían, cuáles eran los perfiles que buscaban, porque incluso esta señora que llegó ahí al Departamento de Extranjería, era una señora licenciada en relaciones internacionales, así se llama la carrera. Y esta niña Kenny, porque está joven, ¿verdad? Ella es licenciada, creo yo, en administración de empresas o mercadeo o algo así. Ella también era nueva, ella también acababa de llegar. Vea, por lo que yo sé, ella es sobrina de la señora que estaba de subdirectora. Y entonces ¿Cuál era la posición de esta señora Kenny? Ella llegó de su jefa del departamento de emisión de pasaportes. Sin ninguna experiencia. Sin ninguna experiencia. En realidad, porque como en ese tiempo que ella llegó, yo estaba metida en lo del proceso de la maquila, ella pasó todo ese periodo que estuvo como su jefa, pasó en el departamento de emisión de pasaportes sin hacer absolutamente nada. Ella no hacía nada. O sea, ella no se involucraba, no se metía al trabajo. Ella empezó a involucrarse en el trabajo hasta que la nombraron jefa del departamento de emisión de pasaportes, que posteriormente lo nombraron dirección, pero ese toda la vida ha sido un departamento y es un departamento dentro de la Dirección General de Migración y Extranjería. Entonces esta señora, nombraron a Jacqueline como jefa de maquila y ahí terminó toda mi colaboración con relación a la maquila. Yo desconocí al final si las sugerencias, si mis propuestas, si todo lo que yo había planteado de acuerdo al diagnóstico que yo había elaborado, se había cumplido, si se había hecho algo. Esto que usted me menciona ocurrió posteriormente al 2009, al cambio de gobierno. Sí, dentro de la administración del señor Rubén Alvarado. Usted sabe que ha habido un retraso muy grande en la entrega de pasaportes en el exterior, especialmente sí. en Washington y en Woodbridge. Sí. ¿Cree usted que esto fue la causa por la que se dio este retraso o hubo otras razones? Bueno, mire, con relación a los consulados yo no le podría decir mayor cosa porque, los consulados de aquí de Estados Unidos, digamos, son independientes de migración hasta cierto sentido. Las libretas de pasaportes siempre son entregadas por migración. O sea, migración manda a hacer un solo bloque de libretas de pasaportes para El Salvador y para todo el mundo. Entonces ellos les asignan a cada consulado cierta cantidad de libretas de pasaportes de acuerdo a la demanda que cada consulado tiene. El personal que se contrata en estos consulados es contratado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Dirección de Servicio al Exterior. Entonces esa gente normalmente, desde que yo entré a migración, lo normal era que cuando un personal nuevo iba a un consulado, al consulado que fuera, pasaba por migración para recibir la capacitación de la elaboración de los pasaportes. De los otros servicios se encargaban ellos de preparar a la gente, me imagino. Entonces, normalmente por ahí pasa la gente que viene a parar aquí a un consulado, pero como normalmente esta gente ya tienen el trabajo fijo y todo, si ellos quieren, pues llegan y aprenden, y si no quieren aprender, pues no aprenden. En migración no los obligan a que tengan que hacer un examen o los evalúen, no, ellos pasan por ahí, por migración, como le digo, el que quiere aprender aprende y el que no. Y luego de que cumplen el tiempo que tienen que estar en migración aprendiendo, ya son enviados al consulado a donde están asignados que van. Entonces, como le digo, cuando yo hice el diagnóstico, encontré las libretas de pasaportes de lo que son Canadá, México, Centroamérica, Suramérica y el resto del mundo. Los pasaportes que se elaboran en Estados Unidos dependen del consulado en Estados Unidos. O sea, si aquí un consulado no le entrega el pasaporte en el periodo que le dice que se lo va a entregar, es porque ellos están siendo irresponsables y están siendo incompetentes en cumplir los tiempos establecidos para una entrega de pasaporte. Porque si ellos detectan, o sea, al momento que le reciben los documentos a una persona, reciben la solicitud, reciben el pago, ellos deberían, como se hace en El Salvador, antes de que la persona pague, ¿verdad?,
o que se meta a hacer este proceso, que se le retengan todos sus documentos, saber si va a poder o no va a poder tramitar su pasaporte. O sea, no es necesario que la persona llegue a un consulado, entregue eso todo, pague, entregue toda su documentación y a los 3, 4, 5 meses le digan, usted no puede tramitar un pasaporte porque tiene un problema de partida de nacimiento, porque tiene un problema de DUI, por cualquier problema que tenga. Ellos podrían y deberían de hacer eso al momento que la persona se presenta. Hablando de problemas con los documentos, usted me mencionaba también que en situaciones especiales algunos compatriotas que van a El Salvador y urgentemente necesitan su pasaporte para poder salir del país, ahora se les dificulta. Sí. Y antes era posible. Explíqueme por favor un poco sobre eso. Con el gobierno, o antes del gobierno del Frente, yo estaba en el área de emisión de pasaportes y yo, como le explico, estaba en ese tiempo como la asistente de la jefe del departamento de emisión de pasaportes. Entonces, yo tenía ciertas, digamos, facilidades para relacionarme con la gente que tenía bastantes dificultades. Mucha gente que... ¿Ellos acudían a usted para que le ayudaran? Yo tenía que atenderlos cuando ya el problema salía de las manos de la que era la jefe de la sucursal de pasaporte. Ya la jefa de sucursal de pasaportes no podía resolverle el problema a la persona si no estaba la jefe, mi jefe, me encargaba yo de ver cuál era el problema para ver en qué se le podía ayudar a la persona. Entonces, en ese momento, lo que sucedía era de que si la gente había llegado a El Salvador con un pasaporte vencido, pero como eran ya residentes, ya con su residencia llegaban a El Salvador y a la hora que ya querían ir a cambiar su pasaporte no podían porque tenían un problema con la partida de nacimiento, que había doble partida de nacimiento, o que el nombre se lo habían escrito con S y que era con Z, o que el papá no la había sentado y que ella usaba el apellido del papá. O sea, cosas que normalmente antes le sucedían a cualquier persona. Entonces, esta gente tenía en ese momento la dificultad de que el trámite lo tenía que hacer, pero era muy largo, ella tenía que quedarse más tiempo en El Salvador y las personas pues están aquí digamos en Estados Unidos con muchas responsabilidades, con su trabajo, sus hijos, y tal vez lo habían ido por 1 o 2 semanas y tenían que volver. No tenían suficiente tiempo para arreglar esta situación. Entonces, lo que se les pedía era de que presentaran documentación como su tarjeta de residente, como su boleto de viaje, como que el motivo por el cual habían viajado a El Salvador. A veces la gente se iba con el pasaporte vencido porque su papá, su mamá o su hijo o algún pariente estaban graves de salud y se venían de urgencia, entonces por ese motivo habían viajado de manera urgente. Y que demostraran cuál había sido el motivo de su viaje o por qué no podían quedarse más tiempo en El Salvador y solucionar ese problema que tenían. Y se documentaba el caso de la persona y se le solicitaba al director evaluar si la persona podía o no podía acceder a un pasaporte especial. Porque existe el pasaporte especial, el pasaporte ordinario, pasaporte oficial, pasaporte diplomático y el especial. Por eso se llama especial, porque son para casos así como muy extremos, ¿verdad? Entonces el director evaluaba si ese era un caso especial y él decía, sí, es un caso especial, denle un pasaporte especial que solamente es para una salida, una entrada, y para que la persona se pudiera venir para Estados Unidos. O sea, a mí me parecía bueno, o sea, algo muy humanitario que una persona que había podido salir adelante en este país de Estados Unidos tan difícil para cualquier salvadoreño, vea, salir adelante, tener su residencia y que llegara a su país después de la guerra, que se fue huyendo de la guerra y llega a su país a ver a su familia por muchos años y que después no pudiera salir de su país y que después el propio país le complicara su situación y que la persona estuviera en su riesgo hasta de perder la residencia porque no se le podía ayudar. Entonces, y que sin embargo al final pues nosotros en ese momento le podíamos ayudar y la gente salía. ¿Qué pasó con el nuevo gobierno? Yo ya no estaba en esa dirección, pero me di cuenta de los cambios que se habían dado en cuanto a ese tipo de situaciones que se sabe dar con mucha gente, de que ya no existía esa posibilidad de que la gente pudiera acceder a un pasaporte especial. Pasaporte especial ahora, algo que era dado en 24 horas,
había que esperar 7, 15 días y tal vez era el tiempo que la gente ya tenía vencido para salir del país. ¿Por qué había que esperar ahora que el ministro diga, o sea, siempre el ministro da el ok en un pasaporte especial, pero el que analiza, evalúa y todo es el director de migración? Si el director de migración decía, se da, pues el ministro no ponía ningún obstáculo, ninguna objeción, sino que, ok, firmaba y ya se había dado prácticamente, pues que lo firmaba y ahora no. Primero, aunque el director supiera la situación de la persona y todo, no podían hacer nada por esa persona. O sea, yo me di cuenta de unos casos donde la gente se tenía que ir a Guatemala a ver si en Guatemala le daban el pasaporte, porque aquí se le iba a complicar que se lo dieran. ¿Y qué hicieron? Cuando se dieron cuenta que la gente podía viajar a Guatemala para tramitar su pasaporte en un consulado donde solamente le iban a pedir su partida de nacimiento y no le iban a pedir el DUI, y porque el problema que la gente podía tener en ese momento era que no tenía el DUI, le salía a la gente más fácil ir a Guatemala a solicitar el pasaporte que arreglar esa situación allá en El Salvador, en la Dirección de Migración. Entonces la gente de migración empezaron a ponerle más barrera a la gente, porque ya los consulados lo primerito que hacían era verificar si esta persona había hecho un trámite primero en migración, y si se daban cuenta de eso, pues ya no le podían recibir el trámite. O sea, se empezaron a complicar las cosas para la gente, tanto para el que llegaba a El Salvador como para el que solicitaba el pasaporte en el exterior. Y bueno, yo hasta ahorita desconozco cuál es la mora, pero sí me di cuenta que existía una gran mora en las solicitudes de pasaportes del exterior, y que por causa de esa mora es que el Ministerio de Relaciones Exteriores creó una oficina ahí en el Ministerio de Relaciones Exteriores para ayudarle a la gente que tenía ese problema de que no le habían entregado su pasaporte a través del consulado. Y esto es lo irónico, de que la persona Kenia López, que me dice usted que ahora está aquí en el consulado. Esta semana mandó la Embajada de El Salvador un comunicado de prensa en el que se oficializa su nombramiento como cónsul en Washington de la señora Kenia López de Zuleta. Imagínese esta señora Kenia López, que pasó a ser, como le digo, directora de emisión de pasaportes. Ella se empezó a dar cuenta de los problemas que se estaban dando con la maquila, que muchos pasaportes solicitados allá, digamos en Italia, iban a parar a España o viceversa, y imagínense lo que significa pagar un envío de DHL a El Salvador para esas solicitudes, y usted lo manda en dirección equivocada, y cuánto tiempo significa el retraso a que vuelva a llegar a su destino, vea. Todo ese tipo de cosas se empezaron a dar con Kenia. Lo otro era de que los pasaportes iban mal elaborados, los datos de las personas iban incorrectos, no se les había hecho un control de calidad, que antes, pues para eso sí la gente era bastante más se fijaba más, pues era un poco más detallista. Entonces se empezaron a dar ese tipo de situaciones, pasaportes mal elaborados, empezaron a darse quejas de los consulados, quejas de los usuarios en el exterior que recibían mal su pasaporte, y en ningún momento hubo algo, o sea, que el director de migración hiciera algo por eso que estaba sucediendo, pues tomar ciertas medidas. No, se dio este desorden dentro de la administración de ella como directora, como en ese momento se convirtió en una dirección de emisión de pasaportes, ella era la directora, y ella era la responsable de todo eso. O sea, es cierto, hay una persona encargada, pero al final quien debe de responder es el director del departamento, y ella fue la responsable de todos esos, de ese desorden, de ese malgasto, porque ese era un malgasto, y no solo de recursos humanos, sino que financiero. Bueno, hay gente que tiene que viajar 1 o 2 días para llegar a un consulado, y llega, que le dicen ese día llega su pasaporte, y llega a traerlo y no sirve, o sea, está malo o tiene errores, y tiene que volver otra vez. O sea, es en realidad penoso. Y estas situaciones que usted menciona, ¿por qué se dan? ¿No está estas
personas no están capacitadas, no tienen experiencia, Lo que pasó, no existe algún criterio de idoneidad para escogerlos. ¿Qué está ocurriendo? Cuéntenos, exacto, por favor. Fíjese que la persona que llegó ahí de jefe de maquila, la que pusieron en vez de mí, que supuestamente yo me iba a quedar ahí, esta muchacha había sido cajera de banco, o sea, yo no voy a menospreciar a las personas y todo, pero para ese tipo de responsabilidad al que ella le habían dado, porque era algo que prácticamente iba a ser nuevo, otra vez en migración, elaborar los pasaportes del exterior, poner a una persona sin experiencia, sin conocimiento, sin un perfil, o sea, ahí se necesita gente que conozca también. ¿Y por qué la pusieron si no tenía experiencia? Pues mire, ella llegó pues recomendada por, ya sea por la subdirectora o el director, por la gente que acababa de llegar, o sea, ella era nueva, como le digo, y toda la gente que estaba llegando pues era gente recomendada por ellos, por alguno de los dos. Entonces, y Kenny, pues, que era la sobrina de la subdirectora, ¿verdad? ¿Kenny tenía experiencia en el área de migración o de diplomacia? No, para nada. Le digo de que ella sabía yo que recién había terminado sus estudios y que en ese tiempo que estuvo como su jefa, antes de ser la jefa, pues ella pasó sin responsabilidades. Ella llegó entonces sin experiencia a ocupar una posición de jefatura. Exacto. Y entonces cuando se empezaron a dar esas situaciones de esas incompetencias, ineficiencias, ellas no se hacen responsables, ellas echan las responsabilidades a las personas que tenían antigüedad de estar ahí en migración y no a las personas nuevas, porque en Maquila eso es lo que pasó, la jefa nueva, y empezaron a meter en esa área gente nueva, que tampoco no conocía del trabajo de emisión de pasaporte, se empezaron a cometer muchos errores. Entonces, esos errores pues salieron en realidad caros. Yo desconozco ahorita cómo está la situación, pero sé que se mantiene una mora, o sea, la mora nunca se logró sacar. Vea, y como le digo, cuando se hizo el diagnóstico se encontraron muchas dificultades que se pensó que con este cambio iban a haber algunas facilidades se iban a dar a las personas, pero desconozco. Y lo irónico es de que cuando se va el director de migración, bueno, que se va el ministro, el señor Melgar, y llega Munguía Payés, él hace cambio de director y por lo tanto de subdirectora y empiezan a haber movimientos dentro de las jefaturas y antes de que llegaran a tomar la decisión de quitar a Kenia, la señora subdirectora, la tía, que se había ido para el Ministerio de Relaciones Exteriores, pues se la lleva para el Ministerio de Relaciones Exteriores y se la llevan para una oficina que le comentaba, que ellos crearon para que la gente que tenía problemas con su pasaporte en el exterior, allí pudiera poner sus quejas. Y ahí la llevan a ella sabiendo de que ella era la responsable de todo ese problema que se estaba dando en los consulados y la ponen a ella. Y ahora viene ella para un consulado aquí a Estados Unidos cuando jamás ha demostrado ser una persona competente, jamás ha demostrado ser una persona responsable, ni tener el conocimiento. O sea, la experiencia que ella tuvo fue una experiencia de errores, ¿verdad? Y pues no sé yo si eso es lo correcto, pues que una persona que no ha demostrado ser capaz en su trabajo, pues sea bueno para irlo promoviendo y para que vaya teniendo mejores oportunidades.